Emilio Restrepo Baena es médico ginecobstetra, profesor universitario, conferencista y autor de diversos artículos médicos. Ha combinado hábilmente la medicina con su pasión por la literatura. Muestra de ello es la trilogía compuesta por El pabellón de la mandrágora y Nos robaron la clínica y Medicina bajo sospecha, novelas atravesadas por situaciones oscuras de los ambientes hospitalarios desconocidas para el ciudadano común. Su primer libro lo publicó de forma artesanal en 1991 y solo 15 años después volvió a publicar, cuando la escritura se convirtió en su tabla de salvación en uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde eso no ha parado de escribir, explorando diversos géneros, la novela negra, el cuento e incluso la literatura infantil. En 2011 le da vida a Joaquín Tornado, un detective muy criollo de personalidad sombría que es el protagonista de una saga llena de aventuras. En este capítulo aparte conoceremos la obra y la narración de Emilio Restrepo, quien conversa con su editor Luis Fernando Macías, especialista en literatura latinoamericana, magíster en filosofía, escritor y profesor. Mendoza, no me reconoce, hombre. Yo soy el doctor Restrepo, el que lo operó cuando usted llegó herido al hospital de San Vicente. Recuérdeme, Mendoza, yo sé que usted es Iván Mendoza, yo lo cuidé. Nos hicimos muy amigos cuando usted casi se muere en la noche en que lo abalearon. Recuérdeme, hombre, yo fui el cirujano que lo operó, el que lo salvó. Claro que me acuerdo de usted, médico. Yo estoy vivo gracias a usted, a su cirugía y a sus cuidados. Usted estaba trabajando e hizo muy bien su labor. Ahora yo estoy en mi trabajo y créame que también hago muy bien mi oficio. No sintió nada. Siempre creyó que los impactos de bala dolían al romper la piel y en sus últimas luces se alegró de que no fuera así. Solo le pareció un poco duro el suelo y muy triste la forma como se diluyeron en tan pocos segundos los recuerdos, los afectos, los apegos, el orgullo, ese cuerpo que casi ya no estaba, ese líquido caliente que le humillaba la hombría, ese frío que le desgarraba el alma. Bien, Emilio, ese es el primer capítulo de tu primera novela, Los Círculos Perpetuos. Vamos a hablar de tu obra y de tu proceso con la creación. ¿Qué te hizo ser escritor? Voy a preguntarte más adelante sobre eso. ¿Cómo pasaste de la medicina a la literatura? Veo que en este primer capítulo está ese tema ya planteado. Es un tema importante a lo largo de toda tu obra. Este primer capítulo surge de dónde, en qué consiste esta novela, Los Círculos Perpetuos, y qué ha pasado con ella. Esa novela surge de un proceso de búsqueda. Yo estaba como ciudadano y como amante de la literatura, inicialmente desde la parte pasiva como lector, yo estaba tratando de buscar historias, porque una de las fascinaciones de mi vida ha sido las historias. Contar historias inicialmente desde la oralidad y que me cuenten historias, no solamente desde lo que escucho, sino desde el cine, de la literatura. Yo tenía muchas ganas de escribir, pero no me encontraba como escritor. Entonces tuve la fortuna de meterme al taller literario con el profesor Mario Escobar Velázquez, que era una vieja gloria de la literatura. Tuve la oportunidad de meterme en el taller de Asmedas que convocó el sindicato médico, y empecé a recopilar todas esas historias que traía detrás de mí, que estaban alimentadas por dos circunstancias de mi propia vida, por mi extracción del barrio y de la ciudad, que ha sido fundamental en mi proceso formativo, y por mi condición de médico, que había pasado la mitad de mi vida en hospitales, tratando pacientes, trabajando, pero escuchando historias. Entonces yo quería contar historias, y las historias que me alimentaban eran las historias del barrio y las historias de la medicina. Este capítulo inicial trata de conjugar los dos asuntos, porque trata de hablar de una historia cotidiana, la historia del barrio de la ciudad en esa época regida por una violencia desbordada, atracos de carros, asesinatos, pero también la historia del médico que sale del hospital y se enfrenta a un atraco del cual es víctima. Esa historia es real, esa historia surge de una ronda que pasamos en cirugía general
cuando yo estaba estudiando la especialización con el profesor Botero y nos enfrentamos al hecho de haber operado un sicario que había sobrevivido y el doctor muy ufano le dijo lo que le dijo el protagonista, le dijo, yo le salvé la vida, cuando me vaya a atracar recuérdeme en agradecimiento. Y el tipo le dijo, no señor, usted hizo muy bien su trabajo, yo hago muy bien el mío. Entonces me pareció una historia asombrosa de la frialdad con que el hombre tomaba su trabajo tan en serio, o su oficio de vida que era el ejercer el sicariato, o el robo de carros, o ese tipo de cosas. Entonces eso me generó una historia y me generó un personaje, porque ahí aparece un muerto. Y como buen heredero de la novela negra, de la novela de violencia, de la novela urbana, entonces un muerto genera una reacción en alguien. En este caso generó una reacción en el hermano del muerto, que era un inspector que se llama Agustín Restrepo, que establece todo un vendaval de venganza, haciendo una pesquisación y haciendo una búsqueda de los que mataron a su hermano. Entonces hace un seguimiento, un hilo conductivo de la venganza que genera la novela. Bueno, ahí hablaste del personaje Agustín Restrepo. Cuando escribiste esta novela, ¿tenías idea de la dimensión que iba a llegar a tener ese personaje más tarde? Porque Agustín Restrepo es un personaje que en las novelas posteriores de Tornado juega un papel muy importante. ¿Qué tanto sabías de ese personaje en ese momento y qué tanto se te reveló después? No tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando en mi mente. Yo estaba como un niño en una guardería, recién salido de la casa, abandonado por la mamá que lo dejó en la guardería, con una lonchera, con unos cuadernitos, lleno de ganas y llenos de miedos. Estaba en ese punto de mi evolución histórica como escritor. Entonces yo me enfrenté a un taller literario, yo ni siquiera sabía que tenía una novela. Yo tenía una cantidad de historias de barrio desperdigadas con elementos comunes que una persona con el olfato, la formación y el gusto de Mario logró identificar que era susceptible de convertir en novela. Hubiera sido también una colección de relatos aislados. Sin embargo, él me supo tratar de buscar el elemento conductor que los integrara en un solo ejemplar y en un solo hilo conductivo que generara novela. Entonces, cuando se generó el concurso de el Álvaro Cepeda Zamudio, de novela corta, latinoamericano, yo dije, hombre, qué bueno tener material para participar. Y Mario me dijo, señor, usted lo tiene, lo que pasa es que no lo ha visto. Entonces nos sentábamos en un proceso de acompañamiento, logramos encontrar la dirección narrativa de la novela y aparecieron los personajes, apareció Agustín Restrepo, que yo todavía no lo intuía, ahí estaba. Lo que pasa es que después lo redescubrí. Pero ahí estaba con toda su carga de mal genio, toda su carga de amargura, toda su carga de astucia urbana, toda su carga de odio por la maldad y por odio a la delincuencia. Ahí estaba ya pintado el personaje, yo no lo sabía, yo simplemente lo pinté como un personaje. Él hace todo ese trasunto de la venganza, toda esa pesquisación urbana, él la hace y después aparece. Bueno, Emilio, digamos que hay una primera época en tus novelas, que son Círculos Perpetuos, La Milonga del Bandido, y ¿Qué me queda de ti sino el olvido?, que son más o menos como de tu primera época. Ahí nos quedó faltando El Pabellón de la Mandrágora, que también forma parte de esa época. De hecho, El Pabellón de la Mandrágora en su estructura es muy parecido a este, porque es una serie de relatos que tienen un hilo conductor. En el caso del Pabellón de la Mandrágora es un pasillo en el hospital, y cada relato es como entrar a una puerta donde hay un paciente y una historia que hay ahí. Por lo que acabas de decir, esa estructura la heredaste de Mario Escobar. ¿En qué año llegaste vos al taller de Mario? ¿Qué tanto habías escrito antes? Y digamos, ¿qué importancia tiene Mario en esa, aunque ya la vislumbramos por lo que acabas de contar de los Círculos Perpetuos, qué importancia tiene en esa, digamos, en esa formación inicial tuya como escritor? Mario tiene mucha importancia. Mario era una figura de autoridad, porque cuando se hizo la convocatoria en Asmedas para un taller literario y el profesor era Mario Escobar, fue mi primera sorpresa, porque yo no lo conocía, yo sabía que era una vieja gloria de la literatura, yo pensaba que era tan antiguo como Tomás Carrasquilla o qué sé yo, pues que era un vieja guardia.
Cuando fuimos, era un hombre de edad avanzada, muy adusto, muy formado, muy lector, muy rígido. Y entonces yo llegué con esas ganas de contar historias. Yo ya había tratado de ser escritor, ya había tratado de hacer mis primeros cuentos, y eran cuentos que tenían historias buenas porque yo las había probado desde la oralidad. Yo las contaba a mi grupo de amigos, en mi grupo etílicos, tomando trago con los amigos, en fincas, en reuniones, y funcionaban como historias. Pero yo trataba de escribirlas y eran historias que no iban para ningún lado, eran historias mal elaboradas, no tenían elementos constitutivos, tenían muchas redundancias, tenían errores gramaticales, errores de estructura. Cuando llegamos al taller de Mario, un hombre tan exigente, entonces lo primero que nos dijo el primer día es: señores, ustedes pueden ser los profesionales que sean en sus carreras y en sus cosas, pero ustedes no saben nada de literatura, vamos a empezar de cero. Entonces yo me dejé llevar y nos dijo: si ustedes quieren escribir, vamos a seguir estas pautas. Empezamos a seguir las pautas, yo retomé todas esas historias viejas que traía de mi bagaje formativo, repito, como ciudadano y como médico, y cogí todas esas historias y las volví a enderezar. Y de un momento a otro obró una especie de magia. Empezaron a quedar bien contadas, porque ya los que la leían vieron que valía la pena ser leídas, y me empecé a ganar concursos, que yo siempre era el perdedor más famoso de Medellín de concursos, yo no me ganaba un concurso, y empecé a hacerlo con mucha seriedad, con mucho método, con mucha disciplina, haciéndole caso al amigo Mario. Le copié, le entendí que él tenía razón y mucha experiencia, y me encontré en los relatos. Entonces empecé a dirigir una cantidad de relatos, a escribir una cantidad de relatos que tenía del barrio, y ahí fue donde salieron los Círculos Perpetuos. Él me lo organizó, pero usted tiene razón en una cosa: muchas de las novelas de Mario, alguien las ha calificado como de cuentos aislados que se unen por un elemento integrador y terminan en novela. No tienen la estructura clásica de la novela que después aprendí cuando estaba en el taller con usted. De pronto aprendí la estructura típica de las novelas de Mario, como en Una tristeza de labios cosidos o Historias de un taxista, que son cuentos integrados por un elemento común, que hablan de un elemento común, pero que no tienen la estructura clásica de la novela. He explorado cada rincón, cada almacén, cada hotelucho, cada motel. He violado cerraduras, he intervenido teléfonos, he mentido con descaro cuando ha sido necesario, al que sea, donde sea, por lo que sea. Tengo una enorme ventaja: paso fácilmente desapercibido, no dejo huellas, nadie voltea una segunda vez a mirarme, puedo estar varias horas en una cafetería y nadie repara en mí. Tengo un aspecto demasiado común, tanto que he llegado a pensar que soy invisible. Estoy enterado de lo que cuesta una noche con la modelo de moda o con la presentadora estrella del canal regional y la forma de hacer contacto efectivo. He estado en las mejores rumbas electrónicas clandestinas y por estar haciendo un seguimiento por encargo he consumido pastas, popper, hierba, polvos y toda cuanta porquería le entra a uno por la nariz y por la boca. Por las venas, lo confieso, no he metido nada. Por el contrario, he estado a punto de perder la vida por ellas, cuando una herida ha amenazado con dejarme sin sangre o un hueco en la carne ha querido pasarme a otra dimensión. Es que no se los he dicho con suficiente claridad, pero la calle tiene sus peligros. Hay que pisar blandito y andar con cuidado con los 5 sentidos abiertos y despiertos, porque si no, uno puede terminar devorado en sus fauces. Joaquín Tornado, detective privado. Bueno, Emilio, esta es lo que nos acabas de leer. Es una presentación del personaje. Por supuesto, no es lo primero que escribiste de Joaquín Tornado. Digamos que tu obra se ha ido convirtiendo en el grueso de los libros, en las historias de Joaquín Tornado, que es un detective, como lo acabas de decir, de la calle, que investiga, que se mimetiza, sobre todo esa figura del camaleón, del que se hace invisible en todos los lugares y que eso le sirve para la investigación. ¿Cuántos libros van hasta ahora
de Joaquín Tornado, unos 6 o 7 libros publicados. Hoy en día publicados tenemos 6 libros. Tenemos la colección de cuentos Iniciática, que fue la que sacó el ITM, el sello editorial del ITM, el fondo editorial, en un apoyo muy grande que me hicieron en su momento, el libro de Joaquín Tornado que llama Un asunto miccional, y otros casos de Joaquín Tornado, que es una colección de 7 cuentos cortos donde se pinta el personaje. Pero ya la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana lo tiene en 5 libros. 5 libros, uno de ellos con 2 novelas cortas, o sea que lo tienen 5 libros con 6 historias. Después entonces de Un asunto miccional, publicaste Nos vemos en el infierno, Mon Amour. No, Joaquín Tornado Detective. Joaquín Tornado Detective, que son... Aquí, Joaquín Tornado Detective, que son 2 historias. Está la primera historia de Tornado, cuando era pobre, cuando estaba recién echado de la policía, cuando no tenía identidad como investigador privado. Entonces Agustín Restrepo lo llama y le dice: venga, hombre inútil, inservible, venga, necesito que se me infiltre. Secuestraron un ganadero amigo de nosotros. Necesito que se infiltre y vaya y negocie ese secuestro. Usted que no tiene cara de nada, ¿qué van a sospechar de usted con esa cara que tiene? Infíltrese y vaya a negocie ese secuestro. Entonces, Tornado, que estaba en la inmunda, que estaba pobre, no tenía para dónde coger, no tenía nada que hacer, le dije: bueno, señor, venga a ver, dígame qué hago. Entonces él se infiltra y hace la negociación con los guerrilleros, y eso termina una aventura espantosa. Entonces ahí le toma el buen gusto a la pesquisa, a la investigación, a infiltrarse, a estar en todo ese mundo, en todo ese bajo mundo y en el mundo del crimen, y descubre su identidad y monta la oficina. Esa es la primera aventura de él, que se llama Música de Buitres. Y ese está complementado con otra que es la última, casi que final, cuando Tornado ya termina exitoso, platudo, y ya no en los barrios y en el centro, sino en el poblado, con una oficina, manejando el mundo del arte, en una novela corta que se llama Tornado y el Obregón, donde se habla del manejo de la falsificación del arte y donde se habla del mercado negro del arte. ¿Cuál es la relación de Tornado con Agustín Restrepo? Porque esa relación, digamos que va a establecer un binomio. ¿Cómo se te ocurrió eso y cómo funciona en tus novelas? Entonces yo aprendí a través de un asesor directo que tuve con un investigador amigo mío. Yo descubrí que los policías o la gente de la legalidad o la fiscalía accede mucho a la información por lo legal, pero hay cosas que ellos no pueden acceder porque son ilegales. Entonces ellos no pueden grabar gente sin permiso de un juez, ellos no pueden sin orden hacer muchas cosas, pero necesitan llegar a la información. Entonces, ¿qué hacen ellos? Sin que nadie se entere, recurren al bajo mundo a que les ayude. Entonces, pasa con la oficialidad, la fiscalía, pero los detectives privados también hacen lo contrario. Entonces buscan a la oficialidad y le dicen: déjame ver ese expediente, no puedo por lo legal, entonces muéstremelo por lo ilegal, pero muéstremelo. Entonces ellos dos establecen una cofradía, establecen una asociación donde se ayudan de manera mutua, donde el oficial coge datos del bajo mundo y donde el bajo mundo coge datos del oficial. Entonces yo descubrí que en las novelas que había escrito de Tornado, él tenía a alguien en la fiscalía que era mal genio, que era retrechero, que era regañón, que era moralista, pero le daba mucha información y le daba mucho trabajo. Y yo no había descubierto que ese personaje que estaba atravesado en todos esos libros, en todas las historias, era el mismo que estaba encubierto en el primer libro, que ya tenía un nombre propio, que era Agustín Restrepo. Entonces dije: mira, este sinvergüenza, este canalla, donde estaba escondido y no me había dicho. Este es el mismo del primero, yo no lo había visto. Entonces lo caractericé, lo personalicé, le podé lo que no le funcionara como personaje y empecé a caracterizarlo. Y descubrí que tenía identidad propia, descubrí que ahí estaba guardado, entonces ya empecé a ponerle nombres. Entonces dije: bueno, ya van 2, ya va el compinche que él tiene, que se complementan de una forma muy divertida porque los diálogos son en un tira y dame, pues, y en un permanente forcejeo de conceptos, de humor, de maltratarse, de matoneo. Y descubrí que había una serie de acompañantes que hacían un grupo muy variopinto que podía alimentar muy bien las historias. Entonces está la Gorda Caro, que es todo un personaje. Está el Filipichín de Felipillo, que es un bonito infiltrado. Está Capetillo el Costeñífero, que es un experto es un hacker experto. Entonces todo ese grupo constituye unas personalidades que pintan muy bien al género humano.
trabajando en sociedad y trabajando por un interés común. Entonces de ahí salió el personaje, de ahí se recupera Agustín Restrepo y ya se tomó una personalidad propia. Ya todas las novelas tienen a Agustín interactuando. De hecho, ya lo tengo en otra novela con él como protagonista principal. Bueno, hay una novela que a mí me gusta mucho, puede ser como la tercera o cuarta, que es El abrazo de la viuda negra, que es el asunto del fútbol. Esa novela es como la historia de un futbolista que de pronto en un falso atraco, uno se da cuenta después que es un falso atraco, le disparan en la rodilla. ¿De dónde salió esa novela? Ya es un tornado muy pensado, ya se ve que has investigado ya mucho sobre la estructura de la novela negra, sobre lo que es la novela negra. Contanos algo de la novela y de tu relación con la teoría de la novela negra, que me parece también interesante que nos contés. Esto simplemente sale de un acto motivacional que es en mi trabajo como médico en el hospital de Envigado. Un día a un futbolista, una promesa grandísima del fútbol que después se hizo realidad, cuando estaba muy jovencito, llegó un señor y en una tarbanería impresionante le metió una patada absolutamente injustificada y le partió la rodilla derecha. Yo no sabía nada de fútbol, yo no sabía quién era el muchacho. Cuando llega el muchacho llorando, llega la mamá llorando, llega el dueño del equipo llorando, llega el médico llorando, eso se volvió pues una cosa terrible de sufrimiento, de sensación de pérdida y de sensación de minusvalía, y en el ambiente había como una amenaza velada de que el tipo que le metió esa patada y lo fracturó las tenía que pagar, que eso era una venganza contra el dueño del pase, que era un señor muy polémico, y que había muchas cosas detrás de eso. Entonces me encantó la historia, lo sentía por el muchachito que después supe quién era, y de pronto le habían truncado su carrera futbolística, que era, creo que digna pues de Messi o de Maradona, en su momento así lo pintaban. Entonces yo me inventé un propio futbolista de ese, que no lo cascaron en Envigado, sino que lo cascaron cuando estaba en Europa. Vino, se había casado por supuesto con una modelo, vino a Medellín a pasar vacaciones y el día menos pensado lo emboscaron, le robaron el Rolex, le robaron el computador, le robaron los zapatos, y cuando ya se había terminado el robo le metieron un balazo en la parte derecha. Un poquitico alegórico a lo que le pasó al muchachito. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces lo que aparecía a lo que se aparentaba ser simplemente un atraco, yo me planteé la teoría de que era una conspiración. Cuando usted plantea conspiraciones, encuentra historias muy interesantes, muchas de ellas delirantes, pero pueden ser muy atractivas. Entonces yo encontré una conspiración y abrí un universo, abrí el universo del fútbol, de las mafias en el fútbol, de las apuestas en el fútbol, de los resentimientos y la envidia en el fútbol, de la mercantilización de los futbolistas, de los seguros en el fútbol, y esbocé toda una teoría, con todos los lineamientos de la novela negra, haciendo todo el planteamiento clásico de la novela negra, la búsqueda del culpable, la descripción del entorno y el aporte no moralizante, sino analítico, no antropológico ni sociológico, pero sí literario, de lo que es el mundo del fútbol y cómo la corrupción alimenta el mundo del fútbol, que no es tan limpio ni tan transparente como muchos quisiéramos. Entonces ahí se hace ese planteamiento, Tornado se enfrenta a un caso muy interesante y trato de que sea sorpresivo todo. Ahí hay unos giros de tuerca que los hago a propósito, los reviso y los castigo para que no me vayan a fallar, y yo creo que la novela fue muy eficaz. El abrazo de la viuda negra. Emilio, estábamos hablando de El abrazo de la viuda negra y yo te había preguntado por la relación tuya con la teoría de la novela negra. ¿Cómo llegaste a esa teoría y cuál ha sido esa historia? Porque yo he visto que ha sido una historia más o menos de ir profundizando en un tema con mucho sentido de lo profesional.
Sí, yo traía mis lecturas desde mi juventud de los grandes clásicos del género, sobre todo de la novela de Enigma. Agatha Christie, sus historias en la campiña, Arthur Conan Doyle con Sherlock, las historias de Chandler, las historias de Hammer. Las lecturas me habían alimentado toda la vida, pero era más bien un entretenimiento porque se ha manejado un concepto que yo creo que es equivocado y que afortunadamente se viene revisando contemporáneamente, que es que la novela negra es una literatura menor, es una literatura de baja calidad. Hombre, los maestros se han encargado de mostrar que no. Vargas Llosa tiene su propia novela negra con quien mató a Palomino Molero, hasta el mismo García Márquez tiene la crónica de la muerte anunciada, que parte de un muerto. Entonces yo venía como lector de novela negra, pero estaba haciendo otro tipo de novelas, novelas urbanas, novelas de otro origen, aunque tuvieran crimen. Yo me acuerdo que alguna vez en el taller literario usted nos puso a leer un decálogo de Raymond Chandler sobre cómo se debía hacer una novela negra, uno de esos decálogos pontificiales en el cual un experto hace un planteamiento y dicta unas normas que se deben tomar como inamovibles. Entonces yo hice el estudio de esa novela negra, perdón, de ese decálogo de novela negra, y me encantó el planteamiento. Me encantó porque yo vi que muchas de las historias que yo quería contar podían encasillarse dentro de ese decálogo. Entonces yo me acuerdo que con un amigo que tenía una colección de películas de cine negro, mandamos a pedir 100 películas, las 100 mejores películas del cine negro, que traen las grandes listas con todo lo arbitrarias que pueden ser, pero las listas de las grandes películas del cine negro, sobre todo obras de los años 40, 50, 60, donde se hacía recreación cinematográfica de los grandes clásicos. Y empecé a ver unos personajes, y empecé a ver unas historias tan redondas, tan contundentes. Empecé a ver una exploración de la psicología humana, empecé a ver casi que un estudio socioantropológico de la ciudad, porque es una de las cosas que se recrean en la novela negra, la ciudad, la personalidad, la maldad y sobre todo el entretenimiento. Entonces yo dije, ¿no será esto lo que yo estoy buscando? Este no es el tipo de historias que yo quiero contar. Hablo de la ciudad, hablo del carácter humano, hablo de historias intrincadas, porque usted sabe que el género negro, el género policial, es un juego de inteligencia con el lector, en el cual un enigma se le plantea y se le ponen con las reglas claras sobre la mesa al lector para que el caso se vaya desarrollando y para que él trate de resolverlo si puede. Lo que se busca es que no pueda. Si puede, él se siente inteligente y se hace cómplice de uno. Y si no puede, se siente sorprendido. Entonces es interesante ese planteamiento y a mí me gusta. Entonces empecé a jugar con esa motivación de tratar de tener todos esos elementos con una propuesta de novela negra local. Yo no conozco, a Los Ángeles lo conozco como turista y a Nueva York lo conozco como turista, pero yo no puedo hablar como escenario de crimen. Pero yo conozco a Medellín y a mi barrio como escenario de crimen. Entonces empecé a montar las historias en Medellín, lo cual me permitía explorar mi barrio, explorar mi ciudad y hablar de ella y contar sobre ella. Entonces, ¿cómo llegaste a la novela negra? Pues alguien ha visto El entierro de un chino y después de Isabel el infierno, que son dos novelas breves, en realidad tienen estructura de novela, pero son novelas, digamos, negras ya. Inclusive salieron una colección de novela negra en ediciones B, sí. Supongo que en el 2014 o 15. 2013, 2012, 2013, sí. Bueno, ¿cómo llegaste a la novela negra, Emilio? Yo había tenido incursiones en la novela criminal, novela de crimen, porque Los Círculos Perpetuos y La Milonga del Bandido son novelas de crimen. En ellas hay un crimen, hay una motivación, hay unas búsquedas, pero no está la estructura puntual de la novela negra, de la novela policial, en la cual un crimen de alguien genera una investigación, usualmente por alguien especializado, en este caso un detective. Entonces yo empecé a escribir, yo tenía unas ideas en la cabeza, una vez vi una historia muy interesante de unos chinos que aparecieron muertos en Bogotá y que los encontraron a los 8 días en su propio restaurante chino, la una en la nevera, la chinita, la ancianita en la nevera y el señor en la bañera con unas cajas encima, y ese crimen nunca se resolvió, ese crimen fue real en Bogotá. Entonces yo, como escritor en búsqueda de temas y en búsqueda de motivaciones, me hice un planteamiento que tenía que responder esa pregunta. ¿Qué pudo haber ocasionado, explicado este crimen?
Entonces pongo el escenario en el primer capítulo de los chinos que aparecen muertos y empiezo a imbrincarlo con dos historias que tenía pendientes. La una de un cura que hizo una estafa en un pueblo y la otra que trata de resolver el asunto de los chinos. Entonces tenía tres historias sueltas y las tres historias hice un experimento creativo, estructural, de tratar de juntarlas en un final común. Entonces usted coge capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 son aparte, se van entrelazando y tienen un final común que resuelve eficazmente las tres historias y resolvemos la pregunta inicial: ¿quién mató a los chinos y por qué? Y se aprovecha para hacer un estudio literario del entorno que rodea esa muerte de los chinos, que es una de las características de la novela negra. Hablar del entorno, hablar de la maldad que circunda al ciudadano. Eso traté de hacer ahí y la novela funcionó. Muy bien, Emilio. Ese tema yo creo que queda abierto y Tornado siguen apareciendo novelas y cuentos de Tornado y sigue creciendo el personaje y sigue creciendo tu visión, digamos profundizándose tu visión de ese mundo. Lo dejamos ahí abierto porque hay un tema que también es importante hablar dentro de tu producción, que son las novelas que establecen la relación del médico y el escritor, que son las novelas de la clínica, donde está El pabellón de la mandrágora, donde está Y nos robaron la clínica. Hablemos de Y nos robaron la clínica. ¿De dónde sale esa historia? Tengo entendido que es una historia que te tocó vivir de cerca y que a lo largo de varios años fue apareciendo, digamos, el trasfondo de esa novela, porque ahí hay una especie de denuncia. Cuando yo me especialicé, hice un esfuerzo con mi familia, un esfuerzo económico para comprar una acción en una clínica. Fundamos con 50 especialistas una clínica de clase media ubicada en un municipio del Valle de la Aburrá, y esa clínica resultó un éxito. Cuando de un momento a otro entramos como en un aplanamiento que se volvió una tempestad, empezamos a descubrirnos que estábamos muy endeudados, empezamos a ver que la cosa no funcionaba y de un día para otro estábamos quebrados y tuvimos que vender por la deuda. Yo me hice la pregunta: ¿qué hay detrás de este fracaso económico y detrás de esta compra? Y descubrimos que había toda una conspiración empresarial, que había toda una dinámica que obedecía a un plan. Entonces establecí una teoría e hice la novela Y nos robaron la clínica con el gran apoyo de Sílaba Editorial, que se entusiasmó mucho con el proyecto y fue muy bien recibida. Pero entonces empecé a ver que había elementos comunes en la literatura y era que yo contaba, además de lo que he contado de ciudad y de mis gustos personales sobre la novela negra y sobre el barrio, que había un aspecto que yo tenía mucho para contar, que era la parte médica, y que había una parte que estaba bajo la superficie de lo aparente en la medicina convencional, que era una parte no tan limpia, no tan transparente, no tan bonita, y es lo que planteo en las historias del pabellón de la mandrágora, y es lo que planteo en las historias de Y nos robaron la clínica. Entonces descubrí que había toda una metodología de trabajo, que era el trabajo literario, la novela médica. Entonces, con la editora en su momento llegamos a la conclusión de que allá había una trilogía que se llama Trilogía Perversa de la Salud, porque la primera es La Mandrágora, la segunda es Y nos robaron la clínica, y ya tenemos negociado con la editorial el próximo volumen que se llama Medicina bajo sospecha, que habla de la parte de las demandas médico-legales, lo que la gente que no es médica no sabe que hay detrás de todas esas demandas que se vienen presentando, alimentado también por otras 25 historias, ¿cuál de todas más asombrosa? Muy bien, Emilio. Cuando uno mira el conjunto de tu obra, digamos que se va dando cuenta de que vos has tenido acceso a mucha información oscura, información del bajo mundo, que tenés mucho conocimiento de muchos manejos que se hacen en la ciudad, en el país, sobre todo en la ciudad, que tenés un conocimiento directo de acontecimientos de la época del narcotráfico, de la época de la oficina de Envigado, de los bajos mundos, inclusive de los procedimientos,
del pillaje, de la piratería. ¿Cómo haces vos, siendo un médico que está trabajando en su hospital, para estar en contacto con tanta información y a veces tan fidedigna que uno se asombra? Yo antes que ser escritor era conversador. Yo antes de ser escritor era un muchacho de esquina que tenía un gusto especial por la oralidad y mi hobby favorito era hablar con los marihuaneros del barrio, porque ahí es donde están las grandes historias. Son historias enrevesadas, son historias llenas de giros, son historias llenas de salidas que uno no se imagina. Y no he perdido esa costumbre, yo sigo siendo buen chismoso. Entonces a mí me gusta mucho departir. Detrás de cada paciente que uno opera hay un esposo, que puede ser un maluco, que puede tener muchas historias para contar. Detrás de cada historia, detrás de cada paciente hay un universo, muchas de ellas se le abre. Yo he llegado a muchas de estas historias, yo he llegado a novelas enteras por la gratitud de un paciente. Entonces yo veo que las historias están ahí, no se pueden perder. Entonces el trabajo de calle del escritor es conversar con la gente, es estudiar las técnicas. Uno en la profesión de escritor tiene que formarse. Entonces hay que estudiar las técnicas literarias, ahí están los talleres, ahí están las lecturas, ahí está el ejemplo de los grandes maestros. Tiene que tener una capacidad de lectura permanente para ver qué nos pueden enseñar los grandes maestros del proceso creativo. De hecho, me puse a recogerlo y salió ese libro que se llama 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación, donde los grandes maestros que se han preocupado por pensar en el proceso de creación lo han dicho. O sea, no han escrito únicamente libros, sino que han pensado en cómo se escriben los libros. Entonces yo me he preocupado por eso y me he preocupado por conversar con el ciudadano. Bueno, Emilio, después de haber estado conversando acá, veo uno que tu obra es vasta ya. Hay muchos libros, hay muchos personajes y hay muchos asuntos de lo humano y de la sociedad. Sin embargo, eso sigue produciendo. Veo que acabas de publicar un nuevo libro que llama Un hombre solo y mal acompañado, que es el descubrimiento tuyo de los últimos 2 años. Es un personaje muy interesante. Háblanos del nacimiento de ese libro, que es un libro de relatos, no es propiamente una novela, aunque tiene esa cosa de un personaje. Contanos cómo surgió ese libro y a qué vamos a enfrentarnos en tu próxima obra. Este libro es muy interesante porque surgió de una literatura por encargo. El escritor Saúl Álvarez Lara, en una revista que se llama Ficción, invitó a un grupo de escritores de Medellín a hablar sobre el confinamiento cuando estaba empezando la cuarentena. En clave no de lamento ni de autocompasión, sino en clave como de humor, como de darle otra perspectiva y otro manejo a la pandemia. Entonces yo escribí la historia de un personaje que venía trabajando en una cosa de cosas gráficas y le toca encerrarse en su unidad, a trabajar desde la casa. Y él descubrió que él salía muy temprano y que llegaba muy tarde, normalmente en su vida diaria. Cuando le tocó encerrarse, vio que tenía que pasar todo el día allá y empieza a enfrentarse con sus propios monstruos, con sus propios vecinos que ni conoce y con los propios problemas de una unidad residencial. Entonces lo primero que hace al bajar al cuarto útil y al bajar al parquecito es que pisa una caca de perro. Al pisar la caca de perro llega con los zapatos untados y pisa el tapete. Y ese hombre se condena de la ira, baja y trata de conciliar con los dueños del perro, que por favor tengan cuidado y no recibe sino insultos y maltratos. Entonces el hombre en su compulsión y en su neurosis decide empezar a matar perros y se devuelve un asesino serial de perros. Entonces me pareció entonces el cuento funcionó, un cuento que tenía una propuesta distinta, pero descubrí que ahí había un personaje digno de ser explorado, un personaje neurótico, solitario, mal genio, neurasténico, que no se conformaba y que empieza a enfrentar el día a día de su unidad
con el narcisista que se manda piquitos en el espejo, con la niña que se toma 100 selfies, con el gordo que habla con su amante al escondido que no lo pille su esposa, con el que trastea a los perros, con el apartamento que tiene una red de pederastas allá metido y no sabía, con la muchacha del servicio que lleva trabajando 20 años con la unidad y no le pagan sus prestaciones y la echan en plena pandemia para que se vaya a morir a la casa, con un universo. Entonces se me plantea la posibilidad de tener una personalidad muy interesante en un microcosmos de una unidad residencial, que es más específica que el barrio, que es más amplio, o que la ciudad, que es un universo. Este es un microcosmos, entonces empiezo a explorar ese entorno, me encuentro un personaje muy fuerte y me encuentro 8 historias muy poderosas. Entonces las integré en una serie de capítulos de cuentos que, como usted dice, se pueden explorar en una forma de una novela, se pueden alimentar con otra trama grande que la involucre para involucrar estas historias. Y se plantea el libro Un hombre solo y mal acompañado, que tuve la fortuna de ser apoyado por la Gramata Editorial, nuestra librería Gramata, que tanto ha hecho por la cultura aquí, está explorando la posibilidad de lanzar libros. Y yo soy uno de los primeros libros que lanzan en la editorial. Entonces estamos muy contentos, varios cuentos han ganado concursos de cuentos aquí. Me parece que es una propuesta agradable y otra forma distinta de ver la pandemia, con autocrítica pero sin autocompasión. Bueno, ahí hay un personaje que es el vengador justiciero. Pues eso es un arquetipo del cine y de la literatura. Sin embargo, es un arquetipo también de la condición humana. Es el hombre que ve que hay alguien explotando al débil y se llena de ira y obra en consecuencia. Se mezcla con un tema que vimos al comienzo en Los Círculos Perpetuos, que es la venganza, ¿cierto? Es un tema que te ha llamado la atención a lo largo de varias obras, y también con otros personajes que hemos visto en tus novelas. Un tipo que mata desde el balcón, que es una especie de vengador justiciero, que incluso se mete en asuntos de investigar a un individuo para hacer justicia. Ahí tenés un personaje que yo creo que apenas está surgiendo, pero que va a ser incluso tan poderoso como Tornado, creo yo. Muchas veces uno no sabe dónde están los personajes, sino que uno los descubre sobre la marcha. Así como te dije inicialmente que Agustín Restrepo había florecido, que estaba en las otras obras hasta que lo redescubrí, yo pienso que este personaje del hombre solo y mal acompañado, que no tiene ni nombre, simplemente tiene un carácter muy definido y tiene unas actuaciones muy específicas, yo pienso que es un personaje digno de ser explorado, porque lo puedo meter en 1000 momentos de ese microcosmos que es la unidad cerrada, que impartiendo sus venganzas, peleando contra esos demonios que lo atropellan, porque es un hombre atormentado, es un hombre narcisista, neurótico, solitario, misógino, pero con un sentido muy puntual de la justicia. Todavía no he descubierto qué lo hizo sufrir tanto para ser tan psicorrígido y para tener esa propensión a la venganza. No lo he descubierto, pero si lo trabajo lo puedo descubrir. Entonces yo creo que es muy proclive a meter en muchas aventuras y en nuevas exploraciones literarias. Le tengo mucha fe al personaje. De hecho, yo quedé muy contento con este libro. El libro hace un planteamiento interesante porque tiene historias muy buenas, muy fuertes, un personaje muy rico, muy vital, lleno de carácter humano y un entorno muy definido. Entonces yo pienso que hay una promesa de buena literatura detrás de él. Pero yo creo que más que promesa, ya ese libro es un bello libro. El personaje es un hallazgo, y lo que viene de ahí va a ser descubrimiento, que en realidad lo que vas a descubrir son cosas tuyas. Si te vas a atrever a mirar ahí, vas a descubrir asuntos profundos de tu personalidad. Si te los dejas ver y los vas a convertir en ese personaje que va a ser maravilloso. No hemos hablado de otros libros que también forman parte de tu repertorio, como Gamberros, como la selección de poemas de poesía negra, que es muy interesante esa recopilación que hiciste. Hablemos rápidamente de esos libros que no hemos tocado acá, solo como para que quien vea el programa se entere
de la totalidad de esa obra que ya es muy vasta. Sí, hay otra línea de trabajo que no hemos aquí explorado, que es la línea infantil, donde tomamos temas infantiles, cuentos infantiles, tengo novelas sin publicar, yo creo que de buena factura. Tengo una línea de pedagogía literaria, de ensayo literario, en la cual recopilo, por ejemplo, el libro que usted dice, Entre el miedo y el mal, el género negro en la literatura colombiana, explora la poesía que tiene que ver con el crimen, con la violencia. Hace un estudio recopilatorio y hace un ensayo introductorio de lo que es un género que no se ha explorado como género, no se ha estudiado todavía, como se ha estudiado el cuento, la narrativa y la crónica policial y de la violencia en Colombia, hasta de la sicaresca. Ahí no se había planteado, yo hago una primera aproximación teórica a eso, después lo ha trabajado Esteban Restrepo, lo ha trabajado pues otra gente. Y la otra es la recopilación de los consejos de la búsqueda de consejos literarios en los decálogos literarios de los escritores que se han preocupado por el arte de la creación, que es un libro pedagógico que funciona muy bien en los talleres literarios, en las escuelas de escritura creativa. Pienso seguir, estoy trabajando guiones. A mi buen amigo Tornado ya lo tengo metido en guiones. Para películas tengo el planteamiento de una serie de 10 episodios para televisión del Pabellón de la Mandrágora, unas historias muy fuertes de una serie de orientación médica muy interesante. Tengo propuestas de novela gráfica con Tornado. La clave es no quedarse quieto, la clave es entender que la creatividad hay que estimularla con horas nalga, hay que sentarse, trabajar, leer, estudiar, y hay que creer en la literatura como proyecto, no como hobby, ni para matar espacios muertos, ni para matar el ocio, sino como compromiso, si uno tiene algo que decir y decirlo bien. Bien, Emilio, un tipo con una gran capacidad de trabajo. Creo que aquí se da una imagen más o menos general, no muy profunda de lo que es tu obra, porque yo creo que se puede profundizar más. Ha sido una grata conversación, te agradezco mucho. Es un buen momento para que se dé a conocer una gran figura de la literatura que ha venido haciendo su camino, que sos vos. Te felicito y muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Luis Fernando, por la invitación y por el gran apoyo de siempre.